Sedúceme poniéndome los cuernos. MW4W. 34 Addison. Hola Craigslist de Dallas. Soy una mujer caucásica y voluptuosa. Mi esposo es un hombre caucásico de estatura y peso proporcional. Intentamos un juego de roles de infidelidad y lo disfrutamos mucho. Queremos revertir la situación con una mujer especial. Tengo una fantasía en la que él me ata y se coge a otra mujer hermosa frente a mí. Ustedes me tientan y les ruego que paren. Después de cierto punto, mi esposo me desata y me obliga a que me una. ¿Esto suena divertido para ti? Podemos quedar un viernes, sábado o domingo. Sin compromisos. Sin drama. Estamos libres de drogas / enfermedades. Chateemos un poco primero e intercambiemos fotos para ver si hay química. Se prefieren mujeres casadas. Mujeres con relleno extra son ideales. Lo siento chicos, esta vez no será con hombres. Una mezcla familiar de emociones se extendía a través de mí en el estacionamiento del Dallas Camelot Motel. Culpa y anticipación. Timidez y preocupación. Amaba a mi esposo, pero él ya nunca estaba de humor. Almacenaba mi libido en una hibernación profunda hasta sus viajes de negocios, momento en el que respondía a los anuncios de Craigslist. El miedo usual por mi propia seguridad se acrecentó cuando un hombre empezó a beber desde una lata de cerveza al otro lado del estacionamiento. Perfecto. Tenía condones y látex dental en mi bolso, pero probablemente debía comenzar a traer un arma a estos encuentros de Craigslist. En serio. Tomé un sorbo de tequila de un frasco. Durante la semana, la esposa y yo habíamos tenido un coqueteo de chica a chica por correo y me gustaba mucho. Las fotos que me envió se veían prometedoras. Era atractiva, con cabello oscuro y mejillas y senos voluminosos. La fotografía informal había sido recortada de una más grande. La fotografía del esposo era una imagen de cámara web clásica con un tinte azul. Se sentaba en un escritorio de computadora sin una camisa que cubriese su cuerpo musculoso. 2:59 p.m. Hora de irse. Estaba hecha un manojo de energía nerviosa y culpa. Para poder ir del carro a la habitación del motel, puse a mi cerebro en piloto automático y ejecuté una lista de tareas simple. Abre la puerta del carro. Sal. Cierra la puerta del carro. Coloca el seguro. Ignora la tensión creciente en tu estómago. Camina por el estacionamiento hasta la habitación 115. Toca la puerta. Para cuando mi cerebro se encendió de nuevo, el esposo había abierto la puerta. Estaba frescamente duchado y su cabello aún estaba húmedo. Olía a jabón y vestía con una camina de botones semielegante y un pantalón de tela. Respiré un suspiro de alivio. Me sonrió perversamente y me dijo: «Te ves excelente. Pasa adelante». Habían empezado sin mí. Los usuarios de Craigslist experimentados saben cómo saltarse la conversación trivial y dar inicio a la escena. Por lo ansiosa que estaba, me sentí aliviada de que se supieran el código. La esposa ya estaba desnuda y atada a una silla. La habitación modesta tenía 2 camas matrimoniales y ella estaba posicionada para ver de frente a una de las camas. Incluso con una mordaza de bola en su boca, la reconocí inmediatamente de la fotografía. Al igual que yo, era voluptuosa. Se quejó con urgencia tan pronto como me vio. Debieron haber usado un trapo junto a la mordaza, porque sus quejidos eran sofocados. Él me preguntó, casualmente: «¿Quieres algo de beber antes de que te quite ese vestido?». Su pregunta estaba orientada a antagonizar a la esposa. Los ojos de ella se ampliaron a medida que reventó en un estado de furia detrás de la mordaza. Yo me sentía nerviosa y emocionada. Nos paramos directamente frente a la esposa. Él envolvió sus brazos alrededor de mi espalda y me atrajo hacia él. Me besó en la boca con seguridad mientras su esposa protestaba. Esto era ardiente y se sentía oportuno. De hecho, estoy lista ahora mismo. Giré mi cabeza hacia la esposa, y agregué: «Cariño, ya me cansé de toda tu fanfarronería por chat. Puedes tenerlo cuando acabe con él». Recosté al hombre y lo presioné contra la cama mientras la mujer se oponía debajo de la mordaza. Narramos todo para ella en detalle. Conforme le decía a la esposa cómo me sentía, se enfurecía todavía más. Sus celos eran tan excitantes que nuestra conversación se hizo más depravada, lo cual la enfurecía más. Los ciclos de dicha sudorosa se propagaron temerariamente por la habitación de motel barata. Estaba boca abajo sobre la cama y él estaba sobre mí cuando las cosas cambiaron. Sus manos enormes se enroscaron en mi cintura.
Los gritos sofocados de la esposa se convirtieron en sollozos molestos. Los sollozos se convirtieron en lamentos atragantados de autocompasión. Rodé mi cabeza para verla de nuevo y su mentón estaba a la altura de su pecho. Ni siquiera estaba viendo. Solo chillaba. Esto ya no era divertido. Oye, detente. Lo digo en serio, detente. ¿Qué le pasa? Se alzó de mí por unos segundos y traté de deslizarme por debajo de él, pero regresó con todo su peso. Entonces sentí las esposas metálicas. Estaba atada a una silla exactamente en la misma posición que la esposa. Me había atascado un trapo en la boca y amarró una mordaza encima. Mi mordaza combinaba con la de ella. Había una puerta interna fronteriza entre la habitación 115 y la 116. Cuando le quitó el seguro y la abrió, la esposa emanó 3 estallidos rápidos de gritos ahogados. Arrastró mi silla por la alfombra afelpada de la habitación 116. Esta habitación era una réplica de la anterior, a excepción de que estaba cubierta en sangre y mugre. Los cuerpos mutilados y desnudos de 2 mujeres habían sido empujados hacia una esquina de la habitación. El oxígeno de la habitación era nauseabundo. Los extremos de mi visión periférica se volvieron nebulosos. Las 2 mujeres muertas en la esquina habían sido apiladas incómodamente entre sí. Nunca había visto un cadáver humano afuera de una funeraria. Se veían falsas y extrañas. Seguramente, mi esposo me había atrapado poniéndole los cuernos y me estaba jugando una broma terrible. Esto tenía que ser una broma enfermiza. Una de las camas estaba directamente frente a mí. Ya estaba cubierta en sangre y restos de tejido humano. Había cometido un error y pronto me uniría a las 2 mujeres muertas de la esquina. Él estaba sentado junto a una mesa redonda cerca de las mujeres muertas y fumaba algún tipo de drogas con un encendedor y una pipa de vidrio. ¿Metanfetamina? ¿O crack? Se estremeció e irrumpió de vuelta a la habitación 115. Desató a su esposa miembro por miembro y la sometió a la cama. Ella peleó con ferocidad y sonoramente, pero la fuerza bruta de él era abrumadora. Traté de gritarle a las habitaciones vecinas, pero la mordaza absorbía el ruido. Ahora era yo quien estaba atada a la silla, amordazada, y forzada a ver lo que le hizo a su esposa. Y lo hizo. Justo frente a mí. La esposa gritó y aulló ineficazmente a medida que él le arrancaba la vida. No sabía que las personas podían soportar tanto dolor sin fallecer o desmayarse. Cuando al fin murió, se levantó de ella. Estaba cubierto en sangre y sudando. Su pene erecto se proyectaba desde su cuerpo ágil. Señaló a las primeras 2 mujeres muertas, y dijo: como puedes ver, esta es mi tercera esposa desde ayer. Tú eres la 4ª. Habitación 115. El reloj alarma junto a la cama mostraba las 7:58 p.m. Alguien llamó a la puerta. Yo aún estaba desnuda y atada a la silla. Había arreglado la cama y me había posicionado frente a ella. Me había limpiado mi rímel estropeado. La mordaza en bola estaba sujeta a mi cabeza con firmeza. El trapo dentro de mi boca continuaba deslizándose por mi garganta y tenía que aplicar presión con mi lengua para impedir que me ahogase. Él se había duchado recientemente y vestía con ropa nueva. Atendió la puerta y dejó pasar a una mujer en sus 30s. Al igual que yo, la otra mujer era linda y un poco regordeta. A través de la mordaza, le grité entre mi enojo, tristeza, impresión y frustración. Quise señalizarle desesperadamente que se fuera y que trajera ayuda. Ella sonrió de lado cuando me vio atada y expuesta. La puerta hizo un sonido de clic y él la cerró detrás de ella. Le dijo: te ves excelente. Gracias. Ella trató de actuar casual y cómoda, pero podía ver en sus ojos que estaba nerviosa. Bien. Eso nos podría ayudar. Caminó hacia mí y solo pude aportar una expresión facial tenue sobre la mordaza gigante. Traté de comunicarle miedo puro, pero ella se sentó en mi regazo y deslizó su mano por mi brazo. Cariño, te ves tan guapa como en tu foto. Te he estado esperando toda la semana. Esto en realidad era asusto. Luego de publicar el anuncio, actuó como la esposa mientras hablaba con varias víctimas. Cuando alineó el horario, usó una foto de cada mujer con la que hablaba para posar de esposa con la víctima subsecuente. Cada una de nosotras reconoció a la víctima anterior, la vimos ser asesinada, y luego conoceríamos a la siguiente víctima antes de que nos asesinara. Estábamos atadas como una cadena de margaritas. Pero teníamos que detener la cadena.
Traté de comunicarle la palabra más simple que podía a través de la mordaza. Vete. Vete. Suenas completamente estúpida cuando haces eso. Como una foca bebé. No me sorprende que él necesite una mujer nueva. Me lanzó una sonrisa condescendiente y se movió hacia el asesino. Colocaron sus vestimentas sobre su bolso a un lado de la cama, y yo grité. Chocaban vigorosamente contra el colchón. Ella se burlaba de mí y él la provocaba. Yo había estado en su posición exacta hace 6 horas. Sus piernas conectadas y las embestidas de entrepierna me recordaban a la tortura que había presenciado de la tercera esposa. Sabía que iba a recibir su misma muerte horrible. Con él sudando y gruñendo y partiéndome con tenazas. Y luego sería el turno de esta mujer. A medida que lloraba, él la embistió con más fuerza progresivamente. No. Detente. No quiero que hagas eso, se quejó ella. Y yo supe lo que estaba a punto de suceder. Detente. Aulló. Oh. Detente, ya. No. Gritó la mujer con un tono de voz inflexible y autoritario. Y de nuevo, no. Entonces sonó un disparo. ¿Un disparo? Trajo un arma. Las pistolas pertenecen a las películas. Estaba sorpresivamente fuera de lugar en una habitación de hotel. Pero ese también era el caso con toda esta situación. El sonido fue tan fuerte que no pude oír nada en los segundos inmediatos. O quizá no hubo nada que hiciera ruido hasta que su llanto comenzó a la mitad de un jadeo. Sus sollozos salían ásperos luego de fluir por un punto ronco de sus cuerdas vocales. Él estaba inerte sobre ella y la mujer temblaba con violencia. Lo empujó y se arrastró por debajo de él. Con la luz sombría, no alcanzaba a identificar una herida de disparo, pero podía oler la pólvora. Se paró desnuda con sangre sobre su hombro y sus pechos. Su cabello se veía salvaje. Me vio fijamente, aún sosteniendo el arma. ¿Por qué? ¿Por qué hacen esto? Su voz se entrecortaba detrás de las lágrimas. Sollocé con alivio. Ella siguió temblando cuando se sentó en el otro lado de la cama y marcó al 911. Explicó que acababa de dispararle a un violador y necesitaba la ayuda de la policía. Mientras me escuchaba llorar, debió de asumir que me estaba lamentando por la muerte de mi esposo. Me dejó atada y amordazada en tanto hacía su llamada y esperaba a la policía. Su rostro era atravesado por la agonía de la culpa. Para ella, el sujeto fue un amante demasiado agresivo. Se tenía que cuestionar si iría a la cárcel por haberle disparado, o si pudo haber salido de la situación sin matarlo. Estaba a punto de experimentar el giro más grande de toda su vida. No sabía de la otra habitación con los 3 cadáveres. No sabía que había salvado nuestras vidas. No sabía que la abrazaría tan pronto como me desataran de esta sida. No sabía que nos acabábamos de convertir en hermanas de por vida. Conforme pasaran los años, nos apoyaríamos incondicionalmente a través de divorcios inminentes, segundos matrimonios e hijos. Debió haber notado mi mente trabajando, porque me apuntó con su ar. No te muevas o te mataré a ti también, perra. Aún seguía en el teléfono con la operadora. Ya amaba a esta mujer.